Les saludamos en esta mañana, damos gracias a Dios por este domingo que nos permite adorarlo, servirlo. Así que bueno, vamos a disponer nuestro corazón para alabar a nuestro Dios, quien es el único digno de ser adorado. Así que vamos a entonar este canto de adoración a nuestro Rey, a nuestro Dios. Gracias, Padre, por este día, Señor. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la terrible hermosura de Jesús, el digno Dios. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Su rostro como el sol
la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es tu vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Queremos más. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Señor, disponemos nuestro corazón, Padre, y nuestra mente a recibir de ti la palabra, Padre, que tienes para nosotros en esta mañana. Danos un corazón atento, sensible a tu voz, Señor. Abre nuestros oídos físicos y espirituales para escuchar lo que hoy tú nos quieres hablar a través de la vida del pastor Juan Guzmán. Señor, bendícelo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues vamos a abrir nuestras Biblias en el libro primero de Crónicas, capítulo 10. Vamos a estudiar un tema que se titula David oye de la muerte de Saúl. Y vamos a comenzar en primero de Crónicas, capítulo 10, de ahí nos vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 31. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu Espíritu nos anhela celosamente, como dice tu palabra. Te agradecemos lo que has preparado de antemano para nosotros hoy en esta mañana y disponemos nuestro corazón, nuestros oídos espirituales y físicos para escuchar tu voz y para recibir la buena semilla de tu santa palabra, la Biblia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. David oye de la muerte de Saúl. Vamos a leer primero Primera de Crónicas 10 del 1 al 7 y dice así: Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. ¿A quién le pidió ayuda Saúl para matarse? A su escudero. Lo vamos a ir escudriñando. Versículo 5. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas.
Y en esta huida sucedió lo que vimos la vez pasada de Mefiboset, de la nodriza que sale corriendo y se le cae el niño. Pero bueno, vamos a ver que aquí dice, los filisteos mataron a los hijos de Saúl. Y cuando Saúl se ve que ya vienen sobre él y que le están lanzando las flechas con el arco, etcétera, etcétera, Saúl se suicida. Y su escudero también. Ahora, vamos a ver cómo lo dice 1 de Samuel 31. Unas páginas atrás está un relato paralelo al final del primer libro de Samuel, en el capítulo 31, y dice así, desde el versículo 1. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. O sea, Saúl no quería que se lo llevaran como prisionero de guerra, que lo fueran a torturar, que le fueran a cortar uno por uno los dedos. Entonces prefiere suicidarse a que se lo lleven cautivo los filisteos y se lo lleven delante del rey Aquis, etcétera, etcétera, ¿no? Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Aquí vemos que mueren ambos, Saúl y su escudero. Su escudero era hebreo, como Saúl. Dice el versículo 6, así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Entonces, esto es lo que sucedió, lo dice Primero de Crónicas, lo dice Primero de Samuel, pero vamos a ver que surge un oportunista y que aquí invade diferente con David, y este era un amalecita. Entonces, ya vimos claramente que tanto en Primera de Crónicas como en Primero de Samuel está el relato de lo que pasó cuando pierden esta batalla Israel contra los filisteos. Bueno, vamos a Segunda de Samuel, ahora sí, capítulo 1, y dice, aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? O sea, aquí David quiere confirmar. Dice, ¿cómo sabes tú eso, no? Obviamente no eran las comunicaciones como ahora, que en segundos o en minutos todo corre por las redes sociales. Aquí se enteró hasta el tercer día David a través de este joven.
pero quiere confirmar y le dice, ¿cómo lo sabes? ¿Esto que me estás diciendo, tú cómo lo sabes? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que tenía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. O sea, cuando David confirma que sí está muerto Saúl, David rasga sus vestidos, y también los hombres que estaban con él. Versículo 12. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero, Amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Aquí vemos que David no se la valida a este Amalecita. Los amalecitas eran también enemigos de Israel, como los filisteos. Pero este Amalecita inventa una historia aprovechando la muerte de Saúl. Muy probablemente él sí pasó por ahí y escuchó a Saúl decirle a su escudero, mátame, y que el escudero no lo quiso matar y que los dos se suicidan. Y entonces este fue un oportunista, este Amalecita, y va por los despojos, era un cazador de tesoros, y va y toma la corona del rey Saúl, toma su brazalete, y al tercer día llega con David y le inventa esto de que el rey Saúl le pidió ayúdame a morir, y pues yo le ayudé porque él me lo pidió, y piensa que David le va a dar una recompensa, porque David estaría siendo el sucesor, el segundo rey de Israel. De alguna manera hasta los amalecitas sabían esto. También los filisteos sabían que de David y Saúl se cantaba, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Esto era público, era conocido por los filisteos, por los amalecitas. Pero David tenía tal respeto y tal honor que se enoja de que este amalecita haya dicho que él terminó de matar al rey Saúl, y entonces manda a matar al amalecita, ¿no? Por haber mentido e inventado una historia queriendo sacar un provecho, muere este Amalecita, que es hijo de Amalec, que es la carne, es un enemigo de Israel desde el principio. Entonces vamos a tratar de escudriñar con este texto base de Primera de Crónicas y Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Vamos a ver qué podemos sacar de aquí. Ese Amalecita era un cazador de tesoros, y bueno, vemos que viene con David, y David no se alegra de la muerte de Saúl y Jonatán. A David le duele la muerte de Saúl, aunque había sido su enemigo, aunque lo había perseguido como por 10 años, aunque le aventó la lanza y lo quiso enclavar a la pared, pero era su rey. Además, era el papá de su mejor amigo. El mejor amigo que tuvo David en su vida fue Jonatán, y su papá era el rey Saúl. Era su suegro, porque la primera esposa que tuvo David fue Mical, la hija de Saúl. Entonces,
a David le duele la muerte de Saúl y Jonatán. Aunque sí va a ser el momento de que ahora él comience a reinar en Judá, etcétera, etcétera, pero a él le duele que Israel haya perdido una batalla y que hayan muerto Saúl, Jonatán y los otros hijos, ¿no? Entonces, como para recapitular así rápidamente, Saúl resulta herido en la batalla y luego se suicida con su propia espada. Una amalecita encuentra el cadáver de Saúl, le quita la corona y el brazalete y los trae con David. Al día siguiente los filisteos encuentran el cadáver de Saúl, lo decapitan, lo despojan de su armadura, envían un informe y cuelgan el cadáver en la muralla de Bet-San. Después los hombres de Jabes de Galaad viajan durante toda una noche, arriesgan su vida y recogen el cadáver de Saúl y de sus hijos y los queman en Jabes. Y estos hombres de Jabes de Galaad entierran los huesos de Saúl bajo un tamarisco en Jabes, y los hombres de esa ciudad ayunan durante 7 días. No obstante las fallas de Saúl, aún muerto, Dios sigue mostrando gracia hasta sobre su cadáver, ¿no? A pesar de todo lo que había pasado con Saúl. El amalecita llega al campamento de David al tercer día con la corona y el brazalete y le cuenta esta historia ficticia. David y sus hombres rasgan sus vestiduras y ayunan y lloran hasta la noche. Y David manda a ejecutar a este amalecita oportunista, ¿no? Y bueno, después de esto, pues ya David se va a convertir en rey y va a honrar a los valientes que enterraron el cuerpo de Saúl. Eso está en 2 de Samuel, capítulo 2. Entonces, este es así como el contexto de toda la historia, recapitulando. Pero, pues vemos que, desgraciadamente, Saúl perdió la fe, perdió la esperanza y por eso se suicida. O sea, no creyó, no confió, como dice la palabra de Dios. Él tenía la Torá, que dice en Éxodo 20, no matarás. Y él se mató a sí mismo, ¿no? Desgraciadamente. ¿Saben? Después fue escrito en Isaías, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y estas promesas de Dios son desde siempre, ¿no? Pero Saúl perdió la fe, perdió la esperanza, dice que tuvo tanto temor que prefirió suicidarse. Y lamentablemente hasta su escudero pues también se suicida, pues siguiendo a su señor, el rey Saúl, ¿no? Entonces, vamos a ver que David escribe un lamento o una endecha sobre Saúl y Jonatán, ahí mismo en 2 de Samuel, capítulo 1, vamos a leerlo a partir del versículo 17. Y dice así: Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. Versículo 19. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados.
más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Aquí vemos que a David realmente le duele la muerte de su rey y de su amigo Jonatán, obviamente, ¿no? No solo de Jonatán, sino también del primer rey de Israel, que desgraciadamente apostató de la fe, porque él fue ungido con aceite por el mismo profeta Samuel. El gran profeta Samuel fue el que ungió al rey Saúl. Y dice, es que como si no hubiera sido ungido con aceite su escudo, su cabeza. Obviamente eran unos guerrerazos, Saúl y Jonatán, dicen, eran fuertes como leones, ¿no? Pero a David le pesa, le duele que finalmente pues fueron derrotados en batalla por los filisteos. Entonces dice David, no quiero que se alegren los filisteos por esto. Y David no se alegra por la muerte de Saúl. Él tiene un luto, él ayuna, él escribe esta endecha. Entonces por eso cuando viene este amalecita que quiere tomar ventaja, no, pues David lo manda a matar, porque hizo le inventa que hizo eso. Realmente él solo quería sacar ventaja, porque realmente Saúl se suicidó. De hecho hay otro versículo, ahorita lo digo cuál es, está en 2 de Samuel, que dice que los filisteos hirieron a Saúl y finalmente el que se suicida es el mismo, pero nunca fue una malecita el que lo terminó de matar, sino que esto fue un invento que hizo para querer sacar ventaja, ¿no? Ahora, sabemos que tenemos las promesas en la palabra de Dios. Si a nuestra vida actual, año 2025, llegamos a sentir que nuestra fe desmaya o que empezamos a desesperarnos, tenemos las promesas de Dios que después, durante y después, escribe el rey David muchísimas en los salmos. Por ejemplo, en el Salmo 34 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Así David estuvo en peligro de muerte, miles de hombres contra él, pero él confiaba en Dios y Dios lo libraba no solo de Saúl, sino de los filisteos, de amalecitas. Dios libró a David porque él confiaba en su Dios y confiaba que Dios peleaba por él. Pero Saúl perdió esta confianza en el Dios de Israel, en su Dios. Ahí mismo en el Salmo 34 dice, Jehová cercano está a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Pero lamentablemente Saúl se había ido alejando de Dios. No, pues un día antes fue con la hechicera de Endor. Y dice Dios, ay de los que van a pedir consejo y no de mí. Entonces lamentablemente Saúl tuvo sí oportunidades para arrepentirse, para reivindicarse una y otra vez, pero él se fue alejando y enfriando y alejando y enfriando de Dios hasta que termina yendo con una hechicera, una adivina, y pues al día siguiente muere él, sus hijos, el escudero, el campamento salen corriendo las mujeres, los niños, se cae Mefiboset y todo lo que pasa, desgraciadamente, porque el rey Saúl, que tenía la autoridad, comienza a enfriarse, a alejarse de Dios, perdió la fe, empezó a tener temores, a desesperarse, y pues pasa todo esto, ¿no? Dice 1 Corintios 6:20,
que hemos sido comprados por precio, que glorifiquemos pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, nuestro espíritu y nuestro cuerpo no nos pertenecen a nosotros, somos propiedad de Dios, cuando hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Amén. En Romanos 10:13 dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero aquí le pasó, y ahorita lo vamos a ver un poco más, como a Judas. Cuando Judas le falla al Señor Jesucristo y lo traiciona, y cuando se da cuenta de lo que hizo, siente remordimiento, pero no corre a Jesús, no va hacia Él para pedirle perdón y que Él se arrepintiera, sino que Él se aleja y fue y se ahorcó, desgraciadamente, ¿no? Entonces, esta enseñanza sigue vigente para nosotros hoy. Somos humanos y caminar en este mundo llegamos a tener resbalones, tropiezos y hasta caídas. Pero cuando pase cualquiera de estas, un resbalón o un tropiezo o una caída, lo que tenemos que hacer es correr hacia Dios inmediatamente. Él es nuestro Padre, nuestro Dios de amor, quien nos va a abrazar, quien nos va a recibir con los brazos abiertos. ¿Y el error cuál es? Alejarse de Dios y enfriarse y no quererse acercar y aislarse. Y entonces ahí el enemigo gana ventaja y luego hace que la persona vuelva a caer y luego cae en otra cosa peor y cae en otra y se va enfriando y alejando más y más del Señor, ¿no? Sabemos que dice la Biblia en Juan capítulo 10 que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿no? Entonces, vamos a ver rápidamente unos ejemplos. Saúl se suicidó, Judas se suicidó y Ahitofel se suicidó, que fue un consejero de David y luego conspiró con Absalón, el hijo de David, contra David y finalmente termina también colgándose, ¿no? Saúl se suicida para evitar la vergüenza de caer en manos de los filisteos, para evitar caer en manos de sus enemigos. Ahitofel, por su orgullo, al ver que su consejo que le da Absalón es rechazado, también se suicida Ahitofel. Y Judas, pues movido por la culpa, en vez de buscar el perdón en Cristo, que Jesús le hubiera perdonado, él va, se aleja, se va con los religiosos, le va peor ahí con los fariseos y termina suicidándose, ¿no? O sea, el suicidio refleja desesperación humana sin fe y rechazo de la voluntad divina. No aceptar que es la voluntad de Dios y en sus fuerzas querer resolver, pero pues obviamente sabemos que es mucho peor, ¿no? Y esto es diferente a sacrificarse por amor, porque, por ejemplo, la reina Esther, cuando se va a presentar ante el rey Asuero, dice, y si perezco, que perezca. Podrían decirle sus doncellas, es que es un suicidio lo que vas a hacer, Esther. Pero Mardoqueo le había dicho, respiro y liberación vendrá para tu pueblo. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces Esther se dispone, ayuna con sus doncellas y va y se presenta ante el rey. Y dice, y si perezco, que perezca. Pero su motivo es buscar el bien de su pueblo, aunque a ella le costará la vida. Ella no se está suicidando. Está haciendo algo muy arriesgado, pero se está sacrificando en amor por su pueblo. Otro caso, Esteban, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el primer mártir, le predica tan fuerte al Sanedrín, pues que lo terminan apedreando, ¿no? Y a lo mejor podría haber ahí hermanos que, no, Esteban, espérate, mira, no seas tan aguerrido, no seas así tan radical, porque te puede costar la vida, como en su momento fue Martín Lutero también y otros, ¿no? Héroes de la fe, que se han arriesgado
Algunos sí han muerto, otros Dios les ha guardado su vida, pero Esteban tuvo esa misma actitud de estar dispuesto a sacrificar su vida por el Evangelio. Eso no es un suicidio, es un sacrificio por la causa de Cristo, ¿no? Y otro ejemplo, Sansón. Sansón, cuando derriba las columnas y mata como a 3,000 filisteos el último día de su vida, ¿qué hizo Sansón? Se sacrificó por su pueblo. Y en ese momento mata como a 3,000 filisteos y él también muere, pero en un acto de sacrificio. Y por eso está en Hebreos 11, en el Salón de la Fama de la Fe, donde están todos los héroes de la fe. Está Abraham, Isaac, Jacob, Josué, Jefté, Gedeón, Sansón, etcétera, etcétera, ¿no? Porque Sansón fue salvo, porque él no se suicidó, sino que se sacrificó por su pueblo. Fue diferente el motivo del corazón. Entonces, el motivo del corazón es el que Dios sabe y solo Dios juzga al final, ¿no? Pero tenemos ejemplos en la palabra que nos pueden dar luz al respecto. Entonces, en el suicidio, el hombre busca escapar de su sufrimiento. No sabe que va a ir peor, ¿no? Y en el sacrificio, el hombre busca cumplir la voluntad de Dios, aunque arriesgue su vida o aunque le costara su vida. Otro ejemplo, los amigos de Daniel en el horno de fuego. Cuando Nabucodonosor quiere que adoren su estatua, cuando suena el tamboril y la flauta y la trompeta. ¿Y qué hacen estos amigos de Daniel? Dicen, no nos postraremos ante tu estatua, oh rey. Nuestro Dios puede salvarnos. Y si no, de todos modos no nos postraremos. O sea, si Dios nos quiere salvar, Él es poderoso para salvarnos. Pero si no, si hemos de perecer en el horno de fuego, pues que así sea. Y Dios hace el milagro y no mueren quemados, sino que hasta se sorprende el rey Nabucodonosor de su valentía y cómo está ahí un cuarto hombre que Nabucodonosor logra ver y dice, ¿no echaron a 3 dentro del horno? Yo veo a 4 y el cuarto es como hijo de los dioses, algo así dice Nabucodonosor. Y bueno, la cosa es que salen y ni siquiera les olía a humo el cabello ni la ropa de que Dios los guardó, pero ellos estuvieron dispuestos a morir por su fe y Dios los salvó, ¿no? Y Dios es soberano y sabe, por ejemplo, Esteban pues sí murió como mártir, ¿no? Y Sansón también, pero en el caso de la reina Esther o los amigos de Daniel no mueren. Dios sabe guardar de tentación a los piadosos y Dios sabe guardarnos y tenemos esta confianza de que al final su voluntad y su providencia son perfectos y Él tiene la última palabra, pero podemos confiar en el Señor, ¿no? Amén. Bueno, y pues ya para terminar, vamos a ver que el Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Jesús dijo en Marcos 13:13 y en Mateo 24, dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero no es por obras, sino que el que vemos que perseveró hasta el fin, esa es una evidencia de que fue salvo y era salvo. Entonces, no es cómo comenzamos en la vida cristiana, sino cómo terminamos. Saúl empezó muy bien, lo ungieron con aceite, el primer rey de Israel, era el más alto de todos los hombres, etc. Pero vemos cómo terminó. Se apartó el Espíritu de Dios de él, luego comenzó a atormentarlo un espíritu inmundo, empezó a hacer locuras, era bipolar, y quiso también atravesar a Jonatán un día con la lanza, etcétera, etcétera, porque se apartó el Espíritu de Dios de Saúl y vemos cómo terminó. Por eso cuando el rey David, que humanamente también cayó y también pecó, pero se arrepintió y cuando clama en el Salmo 51 le dice a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque David había visto lo que le había ocurrido
al rey Saúl, cuando Dios quita su Santo Espíritu de Saúl. Entonces David clama y dice: contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. O sea, sí pecó contra Betsabé, desde luego, y contra Urías, y contra su casa y su pueblo, pero lo que más le duele a David es haberle fallado a Dios. Y le dice: no quites de mí tu Santo Espíritu y vuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble me sustente. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. O sea, David se arrepiente verdaderamente y Dios lo perdona y Dios lo restaura. Y a través de Betsabé le provee al heredero al trono, que sería el rey Salomón. Tuvo consecuencias fuertísimas, durísimas, con el primer bebé de Betsabé que se muere, y Amnón, y Tamar, y Absalón, y Ahitofel, y todo. Sí tuvo que, pues, padecer las consecuencias de su pecado, pero Dios lo perdona, lo restaura y se salva a David por la gracia de Dios. Amén. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que el Señor nos ayude a siempre ir hacia Él. No debemos enfriarnos, desde luego, pero si ya tuvimos un resbalón, una caída, es correr hacia Dios y arrepentirnos y confesar. Dice la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Y eso fue lo que no hizo Saúl, desgraciadamente. Entonces vemos que David no se alegra de la muerte de Saúl, sino que llora la muerte de Saúl. Pero pues aprendemos que esto le pasa al rey Saúl porque fue perdiendo la fe y se fue alejando de Dios, dejó de confiar en Dios. Y en cambio David cada vez confiaba más y más en Dios. A través de la persecución de Saúl, a través de las tribulaciones, y podían pasar años y David no entender, porque le había dicho el profeta Samuel que iba a ser rey, pero pasaban 2 años, 4 años, 5, 7 años, y él no veía que se cumpliera esa promesa, ¿no? Pero sí se fortaleció en su Dios, y se fortaleció más y más, y finalmente viene a ser rey de Israel. Amén. Entonces, pues que Dios nos ayude. Si vemos algún hermano que se está enfriando o se ha extraviado, dice la palabra que el que hiciere volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si lo vemos en otros, o si fuera en nosotros mismos, pues obviamente es correr a la presencia de Dios y clamar y postrarnos y confesar nuestro pecado, y alcanzaremos misericordia, porque Jesús nos recibe con los brazos abiertos. Mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque verdaderamente es como el que haya muchos despojos, dice el Salmo 119. Encontramos joyas al excavar y profundizar y escudriñar tu palabra, Señor. Salen esas joyas, esos diamantes, Señor, que tú nos das con tu palabra. Ayúdanos a permanecer pegados a ti, mirándote a ti. Y Señor, aprovechamos para pedirte perdón por todo pecado. Vuélvenos el gozo de tu salvación. Espíritu noble nos sustente y ayúdanos, Señor, a confiar más en ti, a creerte a ti. Y si llegamos a tropezar, creemos, Señor, que tú nos levantas y que podemos confiar en ti. Y si hemos visto en esto en algunos hermanos en la fe que tal vez se hayan enfriado o alejado, ayúdanos a que con espíritu de mansedumbre y con toda paciencia podamos ir y ayudarles a regresar al redil, que seamos colaboradores tuyos y de tu Espíritu Santo, Señor. Muchas gracias por tu palabra, te alabamos, te damos toda la gloria. Gracias porque Jesús derramó su sangre y nos compró por precio. Con su sangre preciosa hemos sido comprados y ahora somos propiedad tuya, Señor. No somos extranjeros, no somos lejanos, sino que somos ahora parte de tu familia, Señor. Gracias por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan mucha paz
Buena tarde de domingo y buena semana. Shalom.